Estimados amigos, como siempre es un placer encontrarnos semana a semana con ustedes a través de las pantallas de Canal 11 y las retransmisoras en el departamento de Canelones, tratando temas de actualidad nacional e incluso departamental. Semana a semana hemos tratado temas que hacen al quehacer nacional. El que traemos hoy es un tema también muy importante que vamos a tratar de compartir. Ahora vamos a presentar uno de nuestros compañeros que integran el Ejecutivo Nacional de la Concertación Republicana Nacional y también coordina la Departamental de Montevideo, pero trajimos un tema que está hoy arriba de la mesa de vuelta nuevamente, aunque ha estado permanentemente, pero que ha tomado una fuerza muy importante a nivel de todos los departamentos e incluso de Montevideo en las últimas horas, que es el tema megaminería. El compañero que nos acompaña hoy, como en otras instancias nos han acompañado otros compañeros en otros temas, es el arquitecto Gustavo Barrios, que integra el Ejecutivo Nacional de la Concertación, un compañero que además lleva otras actividades no solo en Montevideo, sino en el departamento de Rocha, coordinando algunas actividades. Lo invitamos porque ha estado en estos temas como la megaminería, un tema que hemos tratado con ustedes permanentemente, pero que hoy la Concertación Republicana Nacional ha sacado un comunicado público acompañando y apoyando toda la movilización en el territorio nacional y de las departamentales que han tomado resolución en este tema, liberándose de un flagelo como es la megaminería extractiva a cielo abierto, este modelo que el gobierno inventó en particular para Aratiri, y sobre todo puntualmente lo que sucedió con las movilizaciones en las últimas horas que se hicieron en Montevideo, pero muy importante lo que la Junta Departamental del Departamento de La Valleja tomó como resolución, liberando su territorio a instancia de las firmas que se consiguieron, pero también del apoyo de los ediles del Partido Nacional. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Gustavo al programa de Canal 11 y de la Concertación Republicana Nacional, con un tema que ha sido bandera de nuestro sector, ha sido clave de nuestro sector, y que hoy en el territorio nacional va tomando posición los diferentes actores sociales en pos de ir liberando el territorio de un enemigo que es muy peligroso para el desarrollo productivo del país y para todo lo que significa no solo el tema de la producción de alimentos, también está englobado el tema del turismo, está englobado un montón de temas que hacen a este tema Aratiri puntualmente, porque en definitiva la ley de megaminería es hecha a medida para Aratiri. Nosotros acá ya hemos comentado de las exoneraciones fiscales de $1.000 millones en impuestos a las importaciones del IVA, los 45 millones de patrimonio al año que se le exonera a Aratiri cuando no se exonera a otras empresas, y todo lo que significa después puerto de aguas profundas, mineroducto, regasificadora, una regasificadora que primero el gobierno dijo sin Argentina, que nos compren, sin Argentina de socio no la podemos hacer porque no tenemos mercado. Bueno, ahora la está haciendo solo Uruguay y no tiene explicación cuál es el mercado para la regasificadora, todo el problema que se ha generado en la zona este por el impacto que va a generar la planta de regasificación. Todos estos temas están justamente en todo este debate que hoy se empieza a dar en el contexto. Vamos a comenzar por el tema de La Valleja, donde las fuerzas civiles del departamento de La Valleja comenzaron a recabar firmas a los efectos de plebiscitar el tema de la megaminería en el departamento, a los cuales al principio había un poco de oposición de las fuerzas políticas que no estaban muy de acuerdo con oponerse a la megaminería, pero cuando estos movimientos ciudadanos llegaron a las 6.500 firmas, los ediles recapacitaron, se dieron cuenta que la voluntad popular iba hacia otro lado y no tuvieron que conseguir las 7.000 firmas que había, sino que por iniciativa de los ediles se trató el tema de la Junta y se declaró al departamento de La Valleja libre de minerología a cielo abierto, minería a cielo abierto de extracción metalífera. Nosotros como sector, desde que existimos como tal, estamos en contra de la megaminería y como decía Jorge, el tema de la megaminería abarca muchas cosas. Aratiri, en el caso de establecerse en el Uruguay, va a explotar dinamita en la misma cantidad que hoy se explota en todo el país. O sea que va a usar la misma cantidad de dinamita que todo el país hoy usa, la va a usar Aratiri. La dinamita es trinitrotolueno, son nitratos. Esos nitratos explotan, se esparcen por la atmósfera
y después se depositan sobre las pasturas, se depositan sobre los cursos de agua, se van filtrando a las napas y eso después, cuando están las pasturas y en el agua, lo consumen los ganados. Y nosotros hoy tenemos mercados de excelencia en carnes. Tenemos mercados con una exigencia de pureza en la carne brutal. Entonces, si aparece una millonésima parte de nitratos en la cuota 480, en la cuota europea, en la cuota Hilton, nosotros vamos a perder todos esos mercados que nos costó años ganar, porque el Uruguay no puede competir por volumen teniendo a Brasil al lado, que hoy es el primer productor de carne del mundo. Nosotros tenemos que competir por calidad de carne, y es lo que estamos haciendo y lo que nos está dando muy buenos resultados. 17.000 personas trabajan hoy en la cadena frigorífica y en la carne, desde que nace el ternero hasta que se pone en el barco y llega a su destino final. Nosotros vamos a poner en riesgo toda esa industria, todos esos puestos de trabajo, por 500 puestos de trabajo de una empresa multinacional exonerada de impuestos. ¿Al santo de qué? Yo no veo cuál es el negocio del Uruguay. El puerto de aguas profundas, que también viene de la mano de esto. El Uruguay no tiene capacidad, ni aunque todo lo que produzca el Uruguay saliera por el puerto de aguas profundas, ese puerto sería rentable. Habría que traer carga de Río Grande o carga de la Argentina. La amiga Cristina seguramente no nos va a dar nada. En Río Grande se está haciendo el puerto de San Pablo, en el estado de al lado, y en el propio estado de Río Grande, se está mejorando los puertos, se está haciendo puertos de aguas profundas, o sea que carga por ahí no va a venir. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Quién va a hacer rentable el puerto de aguas profundas de Rocha? Bueno, Aratirí. Ahora, ¿lo paga Aratirí? No, lo va a pagar usted con sus impuestos. El Estado uruguayo va a hacer un puerto, ¿para qué? Para que lo use Aratirí. ¿Qué va a pasar con la regasificadora? El 20% de lo que produce la regasificadora alcanza para abastecer todo el Uruguay. ¿Qué hacemos con el otro 80% de capacidad ociosa de esa regasificadora? Bueno, pues Aratirí pasa lo mismo que con la dinamita. Va a gastar la misma cantidad de energía que gasta hoy todo el Uruguay para hacer su emprendimiento industrial. Entonces la regasificadora tiene también nombre y apellido como el puerto de aguas profundas. Se llama Aratirí. ¿Y quién la va a pagar? ¿Aratirí? No, la va a pagar usted, señora, con sus impuestos. Entonces el Estado uruguayo lo exonera de impuestos a Aratirí. Le construye un puerto de aguas profundas, le construye una regasificadora, pone en riesgo toda la cadena ganadero-frigorífica, ¿al santo de qué? ¿Qué nos dejan? ¿El canon que nos van a dejar, que va a ser 500 millones? Es más lo que le damos de exoneración de lo que nos dan. Puestos de trabajo, 500 puestos de trabajo, que además están desplazando una cantidad de establecimientos rurales donde hay gente que está trabajando. ¿Puede ser que ganen un poco más? Puede ser, pero el balance no cierra. ¿Dónde está el negocio? No se ve. Ese es el tema hoy de Aratirí, que se le hizo una ley de megaminería con nombre propio. No se hizo para si quizás pase, no, tiene nombre y apellido, se llama Aratirí. Entonces, ¿dónde está el negocio, Jorge, para los uruguayos? Bueno, mirá, yo creo que ahí hay un tema que es clave, ¿no? Yo creo que acá el gobierno, como en otros emprendimientos, pero sobre todo en este emprendimiento, hay intereses que uno no entiende o no empieza a explicarse, ¿no? Por este tema de Aratirí, ¿no? Porque yo no creo que en el gobierno sean tan nabos, como acostumbra decir el presidente de la República, o será que es tan nabo el presidente de la República y su entorno, de que no sepan y no hayan hecho los números de que el negocio perjudica mucho más de lo que se trae. Lo que pasa es que acá también hay un tema financiero que no ha tratado, básicamente, no se ha tratado en el fondo la discusión. ¿Por qué le interesa al gobierno Aratirí o la inversión megaminera? En realidad, porque la inversión industrial de este tipo, como ha sido el contrato que se tomó con Montes del Plata, ¿no? Que es un contrato que tiene cláusulas incluso ocultas, lo que hace es que al crecer el Producto Bruto Interno de Uruguay, y este es un tema que no se ha discutido hoy, porque la izquierda lo tuvo toda la vida arriba de la mesa, tratando el tema del endeudamiento externo, ¿no? Y el brutal endeudamiento externo que tuvo el Uruguay, pero en esta discusión hoy no aparece ningún
a no ser los economistas de la red izquierda, ninguno economista de gobierno hablando de la deuda externa. Habla de una deuda externa que la tiene controlada, que la tiene financiada a largo, pero no habla de la brutal deuda externa que tiene Uruguay y la fragilidad. Nosotros en los temas económicos en el programa lo hemos tratado. ¿Qué le sirve al gobierno más allá de lo que puede hacer el negocio y algunas cosas que uno no le cierran con funcionarios del gobierno que actúan en Aratirí, que pasaron de un lado para el otro? Informe de la propia encargada de INAMA en el periodo anterior, es el informe de Aratirí que se presentan por la ministra cuando fue interpelada por el diputado Amarilla en el Parlamento Nacional. Entonces, todos estos temas que están atrás, ¿cuál es el otro tema? El financiero, sí, aquí hay un tema de que el crecimiento del Producto Bruto Interno a través de una mega inversión en el producto significa un crecimiento de 1.000 y pico de millones de dólares. Eso lleva a que el gobierno, ahogado por el enorme gasto público y el déficit fiscal, pueda pedir más crédito internacional. Cuanto más crece el Producto Bruto, el Uruguay tiene más posibilidad de diferencia deuda-producto para poder créditos internacionales y seguir endeudando el país para financiar lo que es hoy un presupuesto de 11.500 millones de dólares y que va a cerrar el gobierno Mujica con 13.500 millones de dólares de deuda pública, la deuda del gobierno, la deuda del gobierno central, no estamos hablando de la deuda externa. La deuda externa, cuando el expresidente Jorge Valle se fue... Después de una crisis brutal. Era de 13.800 millones de dólares más intereses de 3.800. Quiere decir que pesos menos, unos 16.000 millones de dólares en el periodo 2005 cerraba cuando la llave la agarró el presidente Vázquez. Cuando la llave la agarra el próximo gobierno, sea el signo que sea, va a agarrar el endeudamiento externo, a pesar de que hay que reconocer que el crecimiento del Producto Bruto Interno del Uruguay llegó a los 50.000 millones de dólares y algunos 1.000 millones más, va a agarrar el país con un endeudamiento de 33.000 millones de dólares de deuda bruta y más 8.000 de endeudamiento de interés. Quiere decir que va a mandar en los 40.000 millones, mucho más del doble de lo de... Estamos hablando de 40.000 millones contra de 15.000 o 16.000. Entonces la relación deuda-producto es enorme. ¿Para qué le sirve al gobierno? Esto para seguir pidiendo plata, para financiar cosas, cargos de confianza, reparto de amiguismo político, como sucede en la Intendencia de Canelones, que es un desastre también, todo el mundo sabe. Y después con otros temas como financiar el déficit fiscal enorme que tiene el gobierno de políticas que no han dado resultado ni en seguridad, ni en educación, ni en salud. Entonces, todos estos paquetes que va armando el gobierno y entrega soberanía, entrega recursos, es a favor de intereses financieros del propio modelo que aplica el gobierno, que es un modelo neoliberal, cosa que criticó toda la vida el Frente. ¿Te acordás de Curiel cuando decía la deuda eterna? Bueno, esta es más que eterna. Esta es milenaria, no es eterna, porque los uruguayos pasaron a deber 5 veces más de lo que debían per cápita en el gobierno del doctor Valle. Entonces, yo creo que este es un tema que también hay que ponerlo. Hace tiempo que nadie está hablando del endeudamiento externo del Uruguay porque el gobierno sale a decir mentiras, diciendo que no, que estamos bien, relación deuda-producto. No, no es así. Los uruguayos vamos a tener que pagar esos 40.000 millones de dólares, que es impagable, pero en definitiva a través del impuesto vamos a ir enjuagando el déficit fiscal que le vamos a ir devolviendo a estas grandes empresas a través de impuestos, porque ellos como están exonerados, fíjate que exoneran 45 millones de dólares de patrimonio a Aratirí. 45 millones de dólares de patrimonio es el adelanto a cuenta 2015 de la educación, no, de la educación, que se le dio a los profesores y a los maestros. 45 millones de dólares de exoneración para una empresa. Entonces, yo creo que esas cuentas es la que tiene que sacar. Por eso, la idea de conversar hoy, más allá de los números que nosotros hemos tratado, es de apoyar a todas las movilizaciones que se vienen realizando en todo el territorio nacional, lo que sucedió en el departamento de La Valleja en estos días con la declaratoria de libre de megaminería, lo que sucede en el departamento de San José, a impulso del senador Juan Antonio Chirucci, y la departamental del Partido Nacional, donde hay 59.000 hectáreas declaradas de la mejor tierra lechera del país para megaminería, y que sería la destrucción de la lechería nacional, porque ahí está justamente el nudo, el centro de la cuenca lechera. En la segunda parte del programa vamos a seguir con este tema, vamos a hablar de lo que es el fracking
y qué pasa con Paysandú y Salto, que es donde ANCAP pretende usar el fracking para encontrar petróleo en la roca. Entonces, todos estos temas que hoy están arriba para informarles y estar atento, porque la única forma es que esto vaya tomando información la ciudadanía y lo tomemos como causa nacional, frenar el tema megaminero y la entrega de los recursos naturales a las multinacionales. En la segunda parte del programa continuamos con este tema. Bien, en esta segunda parte del programa, con Gustavo queremos compartir, ampliar un poco el margen y a modo de información en general, porque la idea es cómo se va viendo en todo el país. Canelones está afectado también, hay partes afectadas a la megaminería, pero miremos La Valleja, prácticamente el 70% del territorio estaba declarado para megaminería, por lo tanto quedaba solo un 30% del territorio del departamento de La Valleja para producir comida natural, por lo tanto iba a ser todo el territorio inutilizado por el tema de lo que ya mencionaba Gustavo. El departamento de Cerro Largo tiene gran parte, Rivera y Tacuarembó son de los más afectados, sobre todo Rivera. El departamento de Florida tiene una parte, el departamento de Durazno también, y el departamento de 33 seriamente afectado por estos temas. Zona del centro de la planta de Aratirí es justamente Ruta 7, lo que está entre Nico Pérez y Cerro Chato, toda una zona que va a abarcar el polo y centro minero, 14.000 hectáreas, que sería toda la parte donde van los cráteres, por lo tanto esas 14.000 hectáreas terminarían en los próximos 10 o 12 años, cuando se extraiga todo el hierro de ahí, en una zona lunar, para imaginársela, con cráteres de 600 metros de profundidad y diámetros de hasta 4 kilómetros, una planta industrial que va a quedar ahí, inservible, porque termina en todo el hierro, el proceso de la producción del hierro en polvo para llevárselo para hacer acero en otras partes del mundo. Quedaría la planta con cintas transportadoras de 15 kilómetros, que es para atrapar la piedra de los distintos cráteres a la donde se muele, para extraer el polvo de hierro. Tenemos el mineroducto, tenemos el puerto de aguas profundas. El departamento de Tacuarembó consiguió 13.000 y pico de firmas, la Junta Departamental aprobó las firmas para un plebiscito local. Salto y Paysandú están en la guerra contra el fracking. El fracking es un sistema de extracción de gas y petróleo por fractura. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos, estas fracturas han provocado fallas muy enormes en la corteza, que ha generado incluso sismos muy importantes. Argentina está planificando encontrar las nuevas exploraciones de gas que asocia el gobierno argentino con la Chevron, hacerla por la vía del fracking. Y ya hay 8 provincias declaradas libres en la Argentina, por lo tanto se va a limitar, me parece, este tema en la Argentina. Y ANCAP pretende usar el fracking acá nada menos que arriba del acuífero Guaraní y arriba de las termas, ¿no? Que una falla, una fractura en la corteza que provoque una falla más amplia podría contaminar por los residuos de petróleo lo que tiene que ver al acuífero Guaraní, nada menos, y que además afectaría nuestras aguas termales. O sea que el departamento de Salto y Paysandú se está organizando para frenar el proceso del fracking, más allá que ellos no tienen muchas hectáreas declaradas como polo minero, sino que ahí está la clave de las primeras exploraciones que se están haciendo de petróleo sobre la roca, que no es rentable para el Uruguay porque todavía hay mucho petróleo liviano en el mundo de fácil extracción. El caso de Brasil, que todos los días encuentra petróleo en la plataforma marítima y que a 1.500 metros de profundidad, fácil de perforar, sin usar fracking, se está extrayendo petróleo liviano. Por lo tanto, es mero verso de campaña electoral de Raúl Sendic en el tema petróleo en el Uruguay, porque el petróleo en la roca puede extraerse dentro de 200, 300 años cuando no haya más petróleo liviano ni petróleo pesado como el que tiene Venezuela, que tiene petróleo para 150 años pesado, por lo menos, y otras regiones del planeta. Por lo tanto, Argentina tiene gas para ya descubierto, reservas para 500 años para adelante, igual que Bolivia, por lo tanto, la extracción del gas en la Argentina va a ser en los próximos 4 años impresionante, por lo tanto tampoco la planta regasificadora tendría sentido, porque dentro de 4 o 5 años no tendríamos a qué venderlo. Están todos estos temas, Gustavo, arriba de la mesa. No sé, algún aporte más que tenga que ver con este tema,
de lo que se está realizando y las movilizaciones, porque se han hecho muchas movilizaciones en todos los departamentos. El caso de San José para mí es clave, porque San José es cuenca lechera y esas 59.000 hectáreas declaradas de minería afectaría gravemente la cuenca lechera y perderíamos la posibilidad, si ahí se desarrolla la megaminería, de el polo de desarrollo más importante del país de producción de leche. Y bueno, lógicamente lo que sale el queso, las miles y miles y miles de puestos de trabajo. Quiere decir que solo Aratirí y la megaminería podría afectar unos 17.000 o 18.000 puestos de trabajo en la industria cárnica. Más o menos unos 20.000 puestos más de trabajo del agro, de la producción, porque quien produce los terneros son unos 20.000 productores familiares en el país, que todos los que generan son la ternerada, básicamente, entre grandes y chicos, por lo tanto ahí hay miles de puestos de trabajo más, y se afectaría todo lo que podía ser un centro de cuenca lechera como el departamento. Estamos hablando nada menos ni nada más que por 500 puestos de trabajo en la planta de Aratirí y unos 3 o 4.000 puestos de trabajo en su construcción. Estamos hablando de comprometer el destino quizás de no menos de 50.000 puestos de trabajo, si no son más, porque después hay que agregarle camiones, choferes de los camiones que acarrean la leche, los repartos. Estoy hablando básicamente productores, familias de productores, empleados rurales y los que trabajan en la planta, por ejemplo, de la lechería en Uruguay, que son unos cuantos miles de puestos de trabajo, más lo que trabajaría en la industria cárnica. Es mucho más de 50.000 puestos, deben dar. No hay que olvidarse que el 75% de la mano de obra industrial en Uruguay es agroindustrial, por lo tanto está afectando, estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo en dos cadenas que serían la lechería y la carne. Luego son temas claves, sin profundizar en otros temas, por ejemplo, pues lo que puede ser el acuífero guaraní, lo que puede ser las aguas termales, lo que puede ser el puerto de aguas profundas, contaminando toda una costa que es de turismo. Yo, la verdad, a mí me deja el gobierno helado, más un gobierno de izquierda que en los documentos programáticos del 2004 propone el tema de la no extranjerización de la tierra, el ir contra las multinacionales que se apropian de los recursos naturales sin dejar nada a cambio, sino la inversión extranjera responsable. Acá no hay nada de responsable en cada acto del gobierno, ¿no? La pregunta es, ¿cómo frenamos esto? Bueno, acá hay un tema jurídico. El tema radica en que si nosotros pretendemos que este procedimiento que cuenta con todo el poder del Estado para llevarse adelante y todos los intereses que ha puesto en juego el Estado para llevarlo adelante para favorecer a esta multinacional, lo que nosotros tenemos que plantear son recursos de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, recursos que van a demorar en su tratamiento aproximadamente 1 año y medio, 2 años. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el interín de ese año y medio y esos 2 años? Hay que juntar las firmas para hacer un llamado a los uruguayos para declarar, así como se hizo con el agua, que es patrimonio de la nación, declarar de repente que la megaminería no se puede llevar a cabo en el Uruguay. Entonces tenemos que ganar tiempo, y ganando tiempo nosotros podemos hacer que los ciudadanos se expresen. Esperemos que si toca un gobierno del Frente Amplio, cosa que no queremos, bueno, pero no se rían de nuevo de lo que opina la gente, ¿no? Claro. Porque 2 veces... El plebiscito del 2009 nos deja sensación amarga cuando la gente decidió que de determinada manera sobre 2 veces y acá vemos 2 que votamos verde. Y nosotros 2 votamos verde, sin embargo, así que no nos pueden cargar el tema de la ley de caducidad a nosotros, pero sin embargo respetamos la ciudadanía. Como corresponde. Y bueno, y en ese caso se le pasó por arriba a la ciudadanía el plebiscito del 2009. Por lo tanto, también yo creo que si hay un plebiscito y la gente declara de patrimonio de la nación los recursos naturales mineros y que de explotación solo regulada, como en otras partes del mundo, bajo determinados parámetros, tendría que ser el centro, porque ahí el hierro yo creo que puede ser un recurso estratégico del Uruguay para futuras generaciones, explotarlo de otras maneras. Pero caso que lo hizo Suecia, por ejemplo. Ni siquiera se van a hacer las siderúrgicas acá, o sea, se llevan el material. Se llevan el material, hacen el acero en otra parte del mundo. Esto parece la época de Hernandaria, que se llevaban los cueros y nosotros en la interpelación a los ministros en el Senado, cuando se discutió también la ley de minería, planteábamos una cosa: ¿por qué el Uruguay no pensó el caso del hierro como lo pensó Suecia hace 60 años? Suecia hace 60 años dijo, bueno, tenemos hierro y tenemos madera.
con el carbón y el hierro se hace acero, hagamos acero. ¿Cómo explotamos esto? Bueno, regulando la forestación que no invada tierras de producción de alimentos y no permitiendo que la explotación de las minas de hierro superen los 4 millones de toneladas. Para que no se agote el recurso en y además no superar los 4 millones de toneladas por año. Al no superar los 4 millones de toneladas por año, las detonaciones de explosivos de nitrato son subterráneas, se extraen vagonetas blindadas, no por un mineroducto que va perdiendo por todo el camino y contaminando todo, y eso se hace acero en el país junto con el carbón y la madera. Nosotros tenemos madera. Tenemos madera, tenemos el hierro. Vamos a tener energía con la regasificadora para hacer altos hornos. Claro, y bueno, y el tema de la extracción a 4 millones de toneladas por año, 3 millones de toneladas por año, que permite una explotación mucho más reducida, más pequeña. Acotada y controlada. Duraría 90 años el Uruguay en el tiempo generar mano de obra calificada y mucha mano de obra y mucha riqueza. 90 años para explotar ese hierro. Sin embargo, Aratirí se llevaría el hierro crudo para hacer acero en 12 años, 14 años. Y lo único que quedaría serían los cráteres y toda una zona contaminada. Esto es para que todo el mundo, incluso el que no está vinculado a este tema, se vaya informando y vaya haciendo carne en el tema, porque creo que esto va a ser una batalla en el Uruguay importante. A partir de que si gana la mega minería extractiva o ganamos los que entendemos el país productivo como herramienta válida, va a estar el destino comprometido, ¿no?, del país. Yo creo que esto es un tema de causa nacional, como fue el tema agua, patrimonio de la nación, ¿no? Y yo lo que le digo a la gente, lo que recién decía Jorge, uno dice, bueno, pero yo no vivo ni de los novillos, ni del arroz, ni de la soja, no importa, acá todos vivimos del pasto transformado. A la larga, a la corta, todos vivimos del pasto transformado. Yo soy arquitecto. Podría decir, no, y a mí que me importa el agro, sí, pero a mí el cliente que me contrata para hacer la casa de repente vive del agro. O yo soy oficinista de un estudio de escribanía, bueno, el que hace las contrataciones, los cambios de dominio, las escrituras, es el que vende un campo, el que compra un campo, el que vende una industria, el que compra una industria. Entonces nos llega a todos, entonces esto nos tiene que preocupar a todos y no solamente a los directamente afectados. Y además esto hipoteca las futuras generaciones. Nosotros le estamos usando los recursos que no son nuestros, que son de nuestros hijos y de nuestros nietos, y los estamos usando en forma indiscriminada y para favorecer a extranjeros y a multinacionales, y no a los uruguayos. Al contrario, lo único que los uruguayos vamos a tener acá son perjuicios. Yo no veo el negocio más allá de que le sirve a los señores para poder endeudarse más. Y con respecto a la deuda del Uruguay, yo siempre digo, yo en mi casa gano 3 veces más de lo que ganaba antes. Y en vez de arreglar la azotea, terminar de pagar la cuota del banco, arreglar el baño que me pierde agua, me gasto en salir a comer acá, en contratar 2 empleadas para que limpien la casa, un jardinero, cambio de auto, me compro un plasma. Y eso fue lo que ha hecho este gobierno. En vez de dejar infraestructura, liceos, hospitales, carreteras, puentes, una cantidad de cosas, ha gastado el dinero en no se sabe qué. Bueno, en los niní ha gastado el dinero suyo, el dinero mío, el dinero de Jorge, los que nos levantamos a las 7 menos cuarto de la mañana y llegamos a nuestra casa a las 8 y media, a las 9. ¿Ah? Todos esos dejamos parte de lo que ganamos para ahí. Pero además el Estado solventa con recursos que sostiene la deuda externa, pidiendo plata afuera para repartir acá a los que no hacen nada, y todo eso lo tenemos que ver. No podemos ser ciegos. En el momento que nosotros tengamos que tomar decisiones políticas, todo esto que parece tan complejo no lo debe ser, lo tenemos que tener bien clarito. Yo no sé dónde quedaron lo de las multinacionales, de que eran piratas con los ojos de parche, las patas de palo. Aerosmith, señores, los exoneraron de impuestos a Aerosmith. Son unos pobres señores indigentes, no deben tener $1 millón esos pobres señores. Y si no, no venían, pues que no vengan. ¿Quién precisaba Aerosmith acá? Pues el señor Mujica. Y digo bien, Mujica. ¿Ustedes se imaginan a Mujica a los abrazos con Aerosmith? La quinta esencia de la oligarquía de Boston, de Estados Unidos. A los abrazos con el señor Mujica, exonerándolo de impuestos. Usted que tiene un puesto, un almacén, usted que tiene una fiambrería, un supermercadito, un taller mecánico, ¿de qué lo exonera el gobierno a usted? Dígame, a Aerosmith lo exoneraron del IRPF y del IVA. ¿Para qué? ¿Para que vinieran? No sé, yo no lo fui a ver a Aerosmith. Y aunque hubiera ido,
Creo que tampoco había que exonerarlo. Si al señor no le cerraba el negocio al productor que trajo Aerosmith, bueno, pues que no lo traiga. Sí, yo creo que este tema de Aerosmith, como el tema de Soros, Soros lo que ha provocado es desastre en el planeta Tierra a nivel financiero, ha fundido naciones. Bueno, todo el mundo sabe que es un especulador financiero de alto nivel a nivel del mundo, multimillonario, de los más grandes. ¿Y cuál es el interés de Soros? Es venirse acá. El interés de Soros es venir al Uruguay por el tema de las semillas transgénicas de marihuana, porque justamente él es uno de los grandes dueños de Monsanto, el inventor de varias y de muchas semillas transgénicas y dueño de patente. Van a experimentar con esto acá. Y ellos tienen todo exoneraciones fiscales de todo tipo. Acá esa gente no paga nada. Ahora, el resto de la población, el que trabaja, el que tiene sueldo, el que tiene una pequeña y mediana empresa, está bancando la fiesta. Y va a seguir bancando la fiesta de Aratiri, porque ahí en esa exoneración fiscal hay nada menos ni nada más que al año 500 millones de dólares de exoneración entre patrimonio, impuesto de importación y los subsidios de energía, porque usted no se olvide que usted tiene un comercio y paga determinada tarifa de alumbrado, de luz, que es altísima y cara, pero el que tiene la casa también paga el 100% de la tarifa. Bueno, Aratiri va a pagar solo el 60% de la tarifa. Quiere decir que hay una exoneración del 40% de la tarifa al año que la va a pagar usted en el recargo de su tarifa y van a estar exonerados por 170 millones de dólares de energía al año. Eso es Aratiri, eso es el tema que tenemos que combatir y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, con el compañero, y en nuestro programa semana a semana de la Concertación Republicana Nacional a través de las pantallas de Canal 11. Hasta la próxima semana con otros temas. Como siempre, ha sido un placer, estimados televidentes.